Muy buenas para todos los que están en este momento con Vida TV. Este es su servidor, el pastor Luis Sandoval, que está a través de su programa Tiempo de Paz. En estos tiempos que estamos viviendo necesitamos la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Hoy vamos a ver el tema en continuidad del alma. La opresión del alma. ¿Sabía usted que hay una diferencia entre el alma cuando se amarga, se duele, cuando el alma entra en un estado de dolor, a cuando el alma entra en una opresión? Pues son niveles que van de ascendencia a descendencia. Por ejemplo, cuando hay dolor en el alma, hay un golpe, un shock. Pero cuando hay opresión, hay descendencia. En otras palabras, la situación se pone más crítica. Y esa crisis, la Biblia enseña que tiene solución. La Biblia nos dice a nosotros en el Salmo 42:4: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Y dice la palabra de Dios en el versículo 11: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Notemos que la Biblia enseña que el abatimiento es dentro del ser humano. ¿Por qué te abates, oh alma mía, dentro de mí? Cuando se habla de ese abatimiento, tiene que ver con la opresión del alma. Es lo que los psicólogos llaman depresión, pero la Biblia lo llama opresión. ¿Por qué andaré yo enlutado con la opresión del enemigo? El enemigo de las almas anda como león rugiente buscando a quien devorar, y no podemos darnos el lujo de que nos destruya. Por eso dice la palabra de Dios que hay que esperar en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. En el libro primero de Samuel, capítulo 29, dice la palabra de Dios en el versículo 5, algo que me llama mucho la atención. Desde luego, cuando David vence a Goliat, cantaron todas las danzarinas de Israel. ¿Y qué fue lo que cantaron? Dice el versículo 5: ¿no es este David de quien cantaban las danzas diciendo: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000? Así cantaban las danzarinas. Toda una nación contenta por la victoria que había tenido David, porque Goliat tenía en opresión, tenía humillado. El alma de toda una nación estaba sumamente triste. Pero como vino alguien que fue usado por Dios y tuvo victoria, entonces David le sube su estima. En otras palabras, su parte almática se puso muy contenta, muy feliz. Es como cuando uno presenta un examen en la universidad y sale airoso, uno se siente eufórico. Pero cuando es lo contrario, salimos desaprobados, entonces nos sentimos con el alma oprimida. Sin embargo, esa es la vida. Tenemos que seguir enfrentando las situaciones en el nombre del Señor. Dice la palabra de Dios que David fue al rey Aquis, aquí en 1 de Samuel capítulo 29, porque él estaba huyendo de Saúl y se hizo amigo del rey Aquis. Pero los príncipes de Aquis no creían en David, porque David era un hombre de palabra, había llegado a un acuerdo con el rey Aquis para poder pelear a favor de su ejército, él como gran guerrero, y Aquis lo reconocía. Pero dice la palabra de Dios en el versículo 9 así, de 1 de Samuel 29: y Aquis respondió a David y dijo:
Yo sé que tú eres bueno ante mis ojos, como un ángel de Dios, pero los príncipes de los filisteos me han dicho, no venga con nosotros a la batalla. Qué cosa tan contraproducente, ¿no? Aquí el rey lo veía como un ángel y los príncipes lo veían como un enemigo. Nosotros no somos precisamente moneditas de oro para caerle a todo el mundo bien. Tenemos también nuestros desaciertos. A unos le caemos en gracia, a otros le caemos como en desgracia. La palabra muy global usada es le caemos mal o nos cae o le caemos simpáticos. David caía mal para los príncipes, pero Dios sí sabía el trato que estaba ocurriendo en su corazón. Eso significa que la primera cosa que hubo en David fue un rechazo que precisamente era por inocencia. ¿Cuántas veces nos han rechazado? Decíamos en estos días que somos formados por dos tipos de personas: las personas que son bruscas, ordinarias con nosotros, y las personas que son apacibles, que son amorosas. En este caso, Aquis estaba siendo apacible, estaba siendo comprensivo, porque veía en el rostro de David como un ángel, pero los príncipes no. En otras palabras, ellos estaban siendo para David una prueba muy grande. Y todo eso es necesario en la vida, porque no podemos vivir solamente en un poco de laureles. Tenemos que tener choques, y esos choques son proporcionables en la mano de Dios, Él como el alfarero, para formar nuestro carácter. Y desde luego con esta primera cosa David se le oprime su alma, fue un impacto grande dentro de su ser. ¿Qué tipo de impactos estás recibiendo? La segunda cosa es que David, independientemente de todo, esperó en Dios. La Biblia dice, espera en Dios porque aún he de alabarle. Bueno, pero es que Dios está por allá y yo estoy por aquí. Pero Dios es omnipresente, ese es uno de sus atributos. Cuando invocamos la presencia del Señor, Dios se hace propicio a nuestras vidas. Y dice la palabra que Él esperó en Dios. La palabra del Señor nos dice a nosotros que David supo tomar esta situación con madurez. ¿Cómo está tomando usted las situaciones dadas en su vida? ¿Cómo está llevándose en el desenlace de su vida? Hay ataques psicológicos, espirituales, emocionales, familiares, económicos, sociales, y pare de contar. Pero tenemos que aprender a madurar en nuestra alma. Espera en Dios, porque aún he de alabarle, y también tengo que buscar a Dios para Él, en esa alabanza, Él me pueda fortalecer grandemente. Dice la palabra de Dios en 1 Samuel 34, algo muy importante. Dice la Biblia que vinieron los amalecitas y sitiaron a Sicla. Y cuando la sitiaron, es decir, tuvieron guerra y ellos ganó el enemigo, llegó David a Sicla. Entonces dice la palabra en el versículo 4, entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que le faltaron las fuerzas para llorar. El alma está diseñada a través de Dios para que se desahogue a través de la palabra. Una de las maneras que el hombre se equivoca es pensar que no hay que llorar, pero es una de las maneras naturales como podemos saber que nuestra alma se está desahogando. La Biblia nos dice a nosotros en Juan 11:35 que Jesús lloró siendo el Hijo de Dios. Lloró, número 1, por el dolor ajeno. Lloró, número 2, porque su amigo había muerto. Lloró, número 3,
porque Él es el único que comprende el sentimiento humano. Lloró, número 4, porque Jesús, el Cordero de Dios, le duele lo que nos pasa a todos y cada uno de nosotros. Y lloró, número 5, porque es una lección para todos y cada uno de nosotros. Tenemos que no pasarnos a llorar todo el tiempo, pero tenemos que, cuando las circunstancias lo ameriten, dejar que nuestra alma se desahogue para entrar en paz, en tranquilidad. En cuarto lugar, dice la palabra de Dios que David se fortaleció en Dios. ¡Wow! Esto es muy importante. Dice la Biblia en Efesios 6:10, fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas. Dice la palabra de Dios que el señorío de Jesús en nosotros es muy importante para desahogar el alma. El señorío significa que mi espacio se lo rindo a Dios. Y cuando en ese espacio, en toda mi potencialidad como humano, se lo rindo a Dios, me humillo ante la presencia del Señor, nosotros podemos entrar en un estado de tranquilidad. Fortaleceos en el Señor. Pero dice que hay un resultado. Está el poder de sus fuerzas. Nosotros por nosotros mismos no podemos hacer nada. Hay gente que presenta un carácter fuerte. Wow, uno dice, ese ser le hace frente a la vida, a los problemas, a las dificultades. Pero en su intimidad, cuando nadie lo está viendo, ¿cree usted que no habrá llorado? Usted es esa persona fuerte, impetuosa, pero en su momento débil, ¿no habrás llorado? Es importante saber que nos podemos fortalecer en Dios. Mire lo que dice la Biblia en 1 Samuel 36. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová Dios. ¿Cómo me fortalezco yo en Dios? Primero, tengo que reconocer que Dios me fortalece. Segundo, tengo que acercarme ante el trono de la gracia para que Él lo haga. Tercero, tengo que derramar mi alma delante de Él. Y cuarto, esperar ese resultado que va a ser precisamente esa terapia espiritual que me fortalece para seguir adelante en el nombre del Señor. La Biblia dice aquí que David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Imagínese usted, lo iban a apedrear, en otras palabras, matar, porque a él le echaron la culpa de que los filisteos vivieran y conquistaran a Sicla, pues se habían llevado sus mujeres, los niños, el botín, todo eso. Pero dice la palabra que eso fue un golpe grande para David, que hablaban de apedrearlo. ¿Cuántos murmullos no ha oído usted a su alrededor que hablan de aniquilarlo? ¿Cuántos que están allí con envidia dirán cómo no va a subir, no va a levantar, o si usted ha levantado, ¿cómo hiciéramos para llevarlo a la derrota? Pero no, esos son tipos de apedreos que golpean el alma y la oprimen. Pero Dios nos llama de una manera muy concreta a fortalecernos en la presencia del Señor. Número 2, todo el pueblo estaba en amargura de alma. La amargura del alma es precisamente estar siempre pendiente de lo que nos hicieron o las cosas que nos han pasado, y solamente hablamos de un antecedente negativo. Cuando la persona está amargada, pues es como los dragones, bota candela por la boca. Pero dice la palabra de Dios que cuando la persona se fortalece en Dios, entonces descansa. Por eso Jesús dijo, dejen y vengan a mí, dejen
toda clase de orgullo. Venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Oiga, y hallaréis descanso para vuestras almas, para el alma. La cuarta cosa es que David consulta a Dios, y esto es muy importante. Tenemos que ser amigos de Dios, consultar a Dios, decirle a Dios, expresarnos en toda nuestra modalidad a Dios. La Biblia dice en 1 Samuel 38 así: y David consultó a Jehová diciendo, perseguiré a estos merodeadores, los podré alcanzar. Y Dios le dijo, síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. Qué bonito, ¿verdad? Él consultó y Dios vio el dolor de su corazón, el dolor de su alma, la opresión, pero en medio de todo Dios le dio una salida. Hablaba en estos días con un colega y me contaba que él iba en su carro y oyó la voz del Señor que le dijo, entra en ese lugar y dile a la persona que abra la puerta, que yo, Dios, estoy contigo porque yo soy tu paz. Él hizo caso, paró su carro y tocó la puerta, y cuando abrieron la puerta lo mandaron a pasar y le dijeron, pastor, bienvenido. ¿Qué se le ofrece? ¿En qué le puedo servir? Y él dijo concretamente, Dios me mandó a decirle que crea en mí, que hay paz para su corazón. Y esa persona se puso a llorar. ¿De qué lloraba? De la opresión del alma, de la tristeza en su corazón. Y la señora le dijo a su secretaria, ¿qué le dije yo hace 5 minutos? Y la secretaria dijo, sí, ella dijo, Señor, si tú eres real, envía a alguien para que por medio de una palabra consuele mi corazón. ¡Wow! La conexión de la parte espiritual, porque dice la palabra, pero si andamos en el Espíritu, tenemos paz y bendición. Y ahí hubo ese relax, esa tranquilidad. ¡Qué bonito! Dice que la palabra de Dios que David consultó a Dios y Dios le fortaleció de una manera maravillosa. Ahora, la palabra de Dios nos dice a nosotros que David tuvo 6 ataques. Número 1, dice que le despreciaron. ¿Se acuerdan? Los príncipes de Aquis le despreciaron. Un dolor para el alma. Número 2, se amargaron los de Sicla por la derrota y le echaron la culpa a David. Número 3, hablaban de apedrearlo. Número 3, se habían llevado sus familias cautivas. Número 4, le echaron la culpa a David. Y número 5, quemaron a Sicla. ¡Wow! Todas estas cosas fueron impactos, como dice la palabra en Santiago 1:2. Hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Las pruebas diversas son los problemas. Y los problemas a veces no llegan haciendo cola uno por uno, llegan todos a la vez. Por eso estamos muy contentos de ministrar la palabra a su necesidad. En el nombre de Jesús bendigo el oyente. Te pido que le bendigas, le animes, le fortalezcas, y que esta palabra haya sido de bendición. Y en el nombre de Jesús se va toda opresión del alma y hay bendición y vida eterna. Ha hablado para ustedes el pastor Luis Sandoval a través del ministerio Vida, y también a través de este ministerio Tiempo de Paz. Que la gracia y la bendición del Señor sea con todos nosotros. Muy buenas bendiciones para todos.